Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a este nuevo video en donde resolveremos ejercicios sobre la metodología de los rangos de Wilcoxon. Es una metodología que se le conoce como, o está dentro de los métodos no paramétricos. Es una metodología que se le conoce como la metodología de los rangos, puesto que básicamente vamos a asignar algunos valores numéricos. Y finalmente pues tomaremos algunas decisiones, como en TDStudent, como en algunas otras metodologías, dando la solución a dicho ejercicio. Y bueno, pues para no tardarnos tanto en el video, comenzamos. Dice nuestra problemática del día de hoy. Se afirma que un estudiante universitario de último año puede aumentar su calificación en el área del campo de especialidad del examen de registro de graduados en al menos 50 puntos si de antemano le proporcionamos problemas muestra. Básicamente lo que nos dice aquí es que si le damos ejercicios guía a estos estudiantes, pues por ende tendrían que aumentar su calificación, su puntaje en una evaluación final. Y bueno, pues esta parte pues sí, sí es un tanto obvia, o sería la respuesta que buscamos, de que todos los estudiantes tengan un aumento en sus promedios, puesto que se les están proporcionando ejercicios guía, que de alguna manera pues serían parecidos a los que vendrían en un examen. Entonces realmente pues sí, obvio, se espera que con dichos ejercicios puedan aumentar. Pero bueno, continuemos y nos dice: para probar esta afirmación se dividen 20 estudiantes del último año en 10 pares, de modo que cada par tenga casi el mismo promedio en puntos de calidad general en sus primeros años de universidad. Los problemas y respuestas se proporcionan al azar a cada miembro de par en una semana antes del examen. Y bueno, pues aquí tenemos a las 10 parejas de estudiantes, en donde nos dan básicamente los puntajes que tienen en sus exámenes. Básicamente esto es sin ejercicios guía y con ejercicios guía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a resolver el ejercicio, recordando que es la metodología de los rangos de Wilcoxon, y lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, como primer paso es llevarnos esta tablita. Lo vamos a hacer en Excel para que nos apoye un poquito con las operaciones. Entonces nos lo vamos a llevar de este lado y vamos a pegar los valores. Listo. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos así, como primer paso pues tendríamos nosotros que establecer o plantear unas hipótesis. Las hipótesis, recordemos que van a ser dos, y que estas hipótesis van en relación a lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces vamos a tener hipótesis nula, que sería la hipótesis siempre a comparar. En todas las metodologías como TDStudent, Wilcoxon, la prueba de la U, etcétera, siempre vamos a tener un planteamiento de hipótesis. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Diríamos, por ejemplo, que los estudiantes obtienen puntaje mayor con ejercicios guía.
Y la hipótesis alternativa la vamos a plantear pues más o menos igual. Aquí es muy importante nuestro simbolito. Este simbolito, que recordemos que es un operador de tipo relacional, este nos va a indicar al final, a través de nuestra campanita de Gauss, si realmente los valores son mayores, menores o iguales. Entonces yo lo voy a plantear de la misma manera, pero indicando que es la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa nos va a decir que los estudiantes obtienen un puntaje menor con los ejercicios guías, es decir, que realmente los ejercicios no les sirvieron y pues los estudiantes obtuvieron inclusive una calificación menor. Entonces este sería el primer paso, recordando que, y punto muy importante, que si tenemos el simbolito de mayor dentro de nuestra campana de Gauss, que me adelanto un poquito, indicaría que tendríamos una cola. Sería una campanita con una cola. El símbolo de menor, lo mismo, sería una sola colita la que tendríamos en nuestra campana. Recordando que la hipótesis nula no debe tener el símbolo de diferente para sus comparaciones. Podemos poner en la hipótesis nula mayor, menor o igual. Si por alguna razón indicamos el simbolito de igual, nosotros tendríamos que hacer al final una campana de Gauss con las dos colitas, es decir, una campanita con dos extremos y dos valores críticos. Entonces vamos a colocarle aquí el simbolito de mayor. Entonces, muy importante, recordemos este punto. Bueno, una vez que ya tenemos aquí los datos, el primer detalle que vamos a calcular sería la diferencia. La diferencia siempre va a ser entre nuestra primera variable con respecto a la segunda, o la primera columna con respecto a la segunda columna, siempre en ese orden. Entonces vamos a ponerle igual a 531 menos 509. Dice que nuestra diferencia hasta ahora es de 22 puntos. Entonces, si hay una diferencia, pues, de 22 puntos en un examen final, pues son bastante buenos. Entonces, vamos a hacer la misma operación para cada uno. Sería 621 menos 540, 663 menos 688, etcétera. Calculamos diferencias. Ahorita, pues con la ayuda de Excel me permite hacerlo de manera muy rápida. Una vez que ya tenemos todas las diferencias, vamos a calcular la diferencia absoluta. Hay algunas columnas que nos podemos evitar, pero bueno, para poder comprender el ejercicio no hay cómo hacerlo paso a paso y a lo mejor agrego columnas de más. Entonces, aquí la diferencia absoluta es que estos valores básicamente les voy a quitar su signito, este signo negativo que está aquí. Entonces aquí con la ayuda de Excel sería igual al valor absoluto de este dato. Arrastramos y aquí ya nos da las diferencias absolutas, es decir, ya les quitó el signo negativo. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a calcularle a nuestros datos lo que se conoce como rango. Un rango no es otra cosa más que colocar un número en serie que va desde el valor 1 hasta el valor n, indicando la posición en la que se encuentran los datos. Para ello nos vamos a hacer uso de una tablita auxiliar
en donde la primer columna le vamos a llamar posición, la segunda columna le vamos a llamar diferencia absoluta y la tercera le vamos a llamar el rango. Entonces, antes de poder asignar, necesitamos verificar si en alguna de las parejas de estudiantes, en su diferencia original, hay un valor 0. Es decir, que con problemas guía o sin problemas guía su puntaje sea el mismo. Si es así, si encontramos un valor 0 en esta diferencia, ese renglón lo vamos a eliminar para la asignación de rangos. ¿Ok? Pero se va a seguir utilizando para los siguientes procedimientos. Ok, como observamos no hay ningún valor en 0. Entonces lo que vamos a hacer es verificar. Tengo 10 parejas, por lo tanto aquí me tocaría colocar 10 posiciones. Esas 10 posiciones las vamos a colocar. Vamos a hacer un relleno. Listo. Una vez que ya tengo el relleno de mis números, me voy a llevar mis diferencias absolutas. Nos las llevamos de este lado, pero ojo, aquí es importante que estas diferencias debamos ordenarlas siempre de menor a mayor para hacer una asignación de rangos. Entonces voy a seleccionar y voy a ordenar esto de menor a mayor. No lo ordeno de forma manual porque nos vamos a tardar un ratito. Pero pues aquí podemos observar que iría primero el 13, el 22, el 23, el 25, etc. Entonces aquí con la ayuda de Excel nos vamos a apoyar un poquito. Aquí está. Una vez que nosotros ya ordenamos de menor a mayor todas y cada una de las diferencias absolutas, lo que sigue es nuevamente colocar la posición de este lado. Colocamos la posición, vamos a arrastrar y vamos a colocarle su valor en posición. Ahí está. Tenemos 10 posiciones, por lo tanto son 10 rangos, pero el siguiente paso es verificar si alguna de las diferencias absolutas tiene un valor en repetición. Por ejemplo, el 13 es el único valor, no tiene repetición, por lo tanto, este 1 lo dejamos aquí. El número 22 tampoco se repite. Como no se repite, su posición 2 se la dejamos en el rango. El número 23 se repite 2 veces. A este le vamos a asignar un rango de forma distinta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sumar sus posiciones, 3 y 4, y la vamos a dividir entre la cantidad de valores repetidos. En este caso son 2. Entonces sería 3 más 4 son 7. 7 dividido entre 2 serían 3.5. Quiere decir que ese 23 que tenía el rango 3 va a ser el 3.5 y el otro pues la misma cantidad, 3.5. Nuevamente, el 25 no se repite, le toca a su posición, sería su rango. El 27 no se repite, su posición es el rango. El 29 no se repite, el 51 no se repite, el 77 no se repite y el 81 tampoco. Bueno, una vez que ya lo tenemos ahí, vamos a hacer esto un poco más pequeño. Nos vamos a apoyar de los rangos para irlos colocando. Ojo y bien importante, para su asignación lo podemos hacer, bueno, de hecho se va a hacer a través de las diferencias originales. Entonces aquí le vamos a poner rango positivo y rango negativo. Entonces vamos a buscar diferencia original
22. Buscamos la diferencia absoluta 22. Y dice que su rango es 2. Nos regresamos para acá. Dice que este 22 es positivo. Entonces en el rango de los valores positivos voy a asignar ese 2. Diferencia 81. Aquí está el 81. Dice que su rango es 10. Este 81 es positivo. Entonces en el rango de los positivos ponemos el 10. Diferencia 25. Aquí está la diferencia 25. Su rango es 5, pero este es negativo. Entonces ponemos de este lado 5. Diferencia 77. Diferencia 77. Rango 9. El 77 es positivo, por lo tanto aquí pondríamos 9. Rango 27. Rango 27. Diferencia 27. Su rango es 6 y es positivo. 23. 23 es 3.5. Este 23 es negativo, lo ponemos aquí de este lado. 3.5. Nuevamente tenemos el 23, pero este 23 es positivo, entonces 3.5. Rango 29, diferencia 29, rango 7. Este es negativo, entonces le ponemos 7. Diferencia 13, rango 1. ¿Es positivo? Es positivo. 51, rango 8. ¿Es positivo? Es positivo. Recordemos que ahorita estamos haciendo las operaciones manuales, sin embargo, esto lo podemos hacer con funciones para que esto lo haga de forma automática Excel. Ahorita es un tanto manual para poder comprender de manera un poquito más exacta la funcionalidad de nuestra técnica, ¿ok? O metodología. Entonces, el siguiente paso, una vez asignados los rangos positivos y negativos, vamos a hacer una fórmula. Entonces, vamos a sumar tanto los rangos positivos como los negativos. Aquí sí vamos a hacer un atajo al Shift 0 o al Shift igual. Y nos dice que la suma de los rangos positivos es de 39.5 puntos. Mientras que los rangos negativos es de 15.5 puntos. El siguiente paso, de acuerdo a Wilcoxon, nos dice que del rango positivo o negativo vamos a tomar el valor más pequeño. Entonces tomamos el 15.5 como valor más pequeño y valor a comparar dentro de nuestros valores críticos. Ok. Vamos a bajar un poquito. Ok, y vamos a colocar, yo había colocado por aquí, creo que por ahí tenía una campanita ya lista. Aquí está. Ok. Entonces, con esta campanita de Gauss o distribución normal, nos vamos a guiar para tomar las decisiones y la asignación del valor crítico. Entonces, si nosotros observamos, la mayoría de nuestros valores pues son positivos. Entonces, esto lo podemos trabajar con toda la campanita o únicamente la mitad, no hay ningún problema. Entonces, para nuestro caso nos dice que vamos a buscar un valor mayor. Realmente la metodología como tal no usa una campanita como tal, pero lo podemos hacer representativo. Vamos a buscar lo que se conoce como valor crítico. El valor crítico es el valor que nos va a permitir tomar decisiones. Ese valor crítico lo necesitamos nosotros calcular por medio de la tabla de Wilcoxon, que aquí la tenemos. Aquí está nuestra tablita. Nos va a pedir el tamaño de datos
que en este caso son 10 personas o 10 pares de personas. Nos va a pedir el nivel de significancia, vamos a ponerlo como alfa, que si bien recordemos que si en este tipo de ejercicios nuestro nivel de significancia no existe, vamos a asignarle un 5%. Y finalmente nos va a pedir la cantidad de colas de nuestro ejercicio para poder calcular el valor crítico. Entonces, vámonos a nuestra tabla y lo primero que observamos es que en nuestra tabla nos pide cuántas colas usa tu ejercicio, una o dos colas, recordando que como tenemos el simbolito de mayor aquí, indicamos que es una cola. El símbolo de mayor o menor sería una cola. Mientras que si mi hipótesis está planteada con el símbolo de igual, serían dos colas. Dos colas. Déjenlo pongo entre comillas para que no tome en cuenta el símbolo de igual. Entonces, si tenemos en la hipótesis, ojo, la hipótesis nula, el símbolo de igual, estaríamos trabajando con dos colitas. Entonces, una vez que ya identificamos que es de una cola, aquí está esa colita, voy a ocultar esta mientras, que no la vamos a ocupar. Es una colita, nos dice, o nos pregunta, mejor dicho, cuántas personas son. Son 10. Vamos a ocultar todas estas. Aquí están. Una cola, 10 personas. Me pide el nivel de significancia. El nivel de significancia o margen de error sería este, que sería el 5%. Entonces nuestro valor crítico, ya colocando todos esos valores en intersección, sería el número 11. Entonces aquí asignamos que el número 11. Ahí está. Y comparamos entre el valor más pequeño y el valor crítico. En este caso, ¿qué diríamos? Bueno, el valor de Wilcoxon, el valor del rango, el valor más pequeñito, tiene que ser forzosamente más grande que el valor crítico. Si nosotros lo ponemos en contexto de nuestra campanita, vamos a colocar nuestro valor crítico. Déjenme ver aquí. Nuestro valor crítico sería el número 11. Vamos a suponer que aquí está nuestro número 11. El valor que yo tengo, que es 15.5, tiene que estar del lado del nivel de significancia. Si el valor de T o W menor o negativo o positivo está en el rango antes, entonces rechazamos la hipótesis nula. Para no confundirlos tanto, ¿qué estamos buscando? Que el valor siempre, que el valor siempre nos quede en las colitas de nuestra campana de Gauss. Aquí está. Con esto, ¿qué diríamos? Que básicamente los estudiantes sí obtendrían un mejor puntaje a través de los problemas guía. ¿Qué hubiese pasado si nosotros, en lugar del símbolo de mayor en nuestra hipótesis, colocamos el símbolo de igual? Si colocamos el símbolo de igual para iniciar,
tendríamos que tener dos colitas. Digamos que dos especies de margen de error. Y podemos buscar esos datos. Dejen hago todos estos datos a un lado. Suponiendo entonces, vámonos de este lado. Suponiendo que son dos colas, porque tenemos el símbolo de igual. Aquí está, tenemos dos colas. Tendríamos el 5% y serían 10 personas. Aquí está. Nuestro valor crítico cambia de 11 a 8. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que esta parte se reduce la parte interna, se amplían las colitas y nosotros tendríamos que buscar que nuestro valor esté en alguna de las dos colitas. Puede ser del lado izquierdo o del lado derecho. En este caso aquí tendríamos 8 y de este lado tendríamos un -8. Entonces, como el valor crítico es, el valor T es 15.5, se encontraría del lado sombreado. Por lo tanto, seguimos indicando que los estudiantes tendrían igual de puntaje con los problemas guía que sin los problemas guía. ¿Ok? Espero se haya comprendido ese ejercicio. De lo contrario, pues podemos hacer algún otro. Creo que por aquí tengo otro ejercicio. Aquí tenemos este. Niños con hiperactividad en un programa y sin programa. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Bueno, pues se supone que hay 10 niños con los niños que tienen que están inscritos en un programa para bajar el índice de ansiedad con respecto a esos mismos niños cuando no estaban inscritos en el programa. Es decir, vamos a ver si funciona el programa para bajar los niveles de ansiedad en estos niños. Entonces, para situaciones de que la tabla no me haga las operaciones, me la voy a llevar al ejercicio que teníamos y resolvemos rápidamente. Aquí está. Déjenme pongo aquí. Ya sabemos que este es con programa y sin programa. Ok, nuevamente calculamos diferencias. Sería 8 menos 7. Arrastramos e indicamos que ya están las diferencias. Diferencia absoluta va a ser igual. Recordemos que esta columnita nos va a permitir únicamente ordenar los valores de menor a mayor. Sale. Aquí están mis diferencias. Vamos a llevarnos esto a una tabla auxiliar donde tengamos la diferencia, la posición, diferencia absoluta le vamos a poner y el rango. Colocamos las posiciones, pero antes de colocar las posiciones verificamos. ¿Hay una diferencia 0? No. Entonces nuestras posiciones son exactamente igual a la cantidad de niños que están en el programa que sin el programa. Listo. La diferencia absoluta, pues nos vamos a llevar estos valores de este lado. Los ordenamos, acuérdense, de menor a mayor. Y asignamos rango. Observemos aquí este detalle. Yo tengo 2 veces el 1, 4 veces el 2, 2 veces el 3, 2 veces el 4. Entonces aquí vamos a funcionar así. El 1 se repite 2 veces.
pero está en la posición 1 y 2. 1 más 2 son 3, 3 entre 2, 1.5 y 1.5. El 2 se repite 1, 2, 3, 4. Calculamos un promedio de todas las posiciones. Vamos a ponerle aquí rápidamente promedio de todos estos valores. Dice que es 4.5, entonces 4.5 aquí, 4.5 aquí y 4.5 aquí. Que igual, aquí estando en Excel, podemos hacer algo más interesante, que sería combinar para que solamente quede un solo valor. Ahí está. La diferencia número 3, bueno, vamos a combinar y nos diría que sería el promedio entre 7 y 8. Igual promedio, lo podemos hacer aquí manual, no hay ningún problema, no tiene mayor ciencia. Aquí está. Y finalmente esos dos valores que me dirían promedio, que sería 9.5. Listo. Nos regresamos a nuestra tabla de rangos y hacemos exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a borrar esta, que no nos hace falta. Y vamos colocando de una vez los valores. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, buscamos la diferencia 1, que aquí está, y nos dice que es 1.5. Como es positivo, le ponemos 1.5. Diferencia 3, dice que es 7.5. Este 3 es positivo, por lo tanto 7.5. Diferencia 1, recordemos que es 1.5, pero este 1 es negativo, entonces sería 1.5 del área de los negativos. Diferencia 4 es 9.5, es negativo, sería 9 puntos. Nuevamente el 4, pero es positivo. 9.5. Diferencia 2 es 4.5, es positivo de este lado. Diferencia 3, 7.5, es positivo, va de este lado. Nuevamente el 2, 4.5 y es positivo, 4.5. Menos 2 o diferencia 2 es 4.5, pero es negativo, 4.5. Y finalmente 2, que es también positivo, sería 4.5 y listo. Al finalizar, sumamos ambos valores. Obviamente y por ende, sabemos que el rango que vamos a utilizar es el negativo, puesto que la suma aquí pues va a ser mucho menor. Entonces calculamos y nos dice que es 15.5 su valor. ¿Ok? Nuevamente debimos haber planteado alguna hipótesis. Déjenme llevo estas dos. Pegar valores. Ahí está. Entonces aquí, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el programa permitió a los estudiantes bajar sus niveles de ansiedad. Y el otro, pues a lo mejor indicar que los niveles de ansiedad son mayores, no sé, mayores. Entonces recordemos nuevamente que tenemos una campanita que nos va a permitir la toma de decisiones. Aquí está. El rango más pequeño a tomar en cuenta sería el 15.5 y tomemos en cuenta nuestro valor crítico. Recordemos que nuestra hipótesis dice que es bajar, es menor, entonces es una colita. Vamos a buscar una colita, son 10 estudiantes, recordemos. Nuevamente una colita. Mostrar todo, aquí está, una colita.
al 5% nuevamente y sería el valor crítico de 11. Entonces tomamos el 11 y comparamos. Recordemos que si colocamos el 11 imaginemos que está por aquí. Déjenme traigo una línea. Imaginemos que aquí está el 11. Entonces pues forzosamente buscamos que el rango positivo o negativo deban ser mayores a ese 11. Si observamos el valor de nuestro ejercicio, efectivamente estaría del lado de la colita. Por lo tanto diríamos que efectivamente el programa permitió a los estudiantes bajar sus niveles de ansiedad. Observemos, fue algo muy fácil, muy sencillo la solución de estos ejercicios con la metodología de los rangos de Wilcoxon. Ojalá que les haya servido. Cualquier cosa o situación, estoy a sus órdenes. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.